Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Actualidad Local La Palma. La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, se ha desplazado a La Palma para celebrar una mesa interadministrativa junto al consejero de Servicios y Transportes del Cabildo Insular, Darwin Rodríguez, y representantes de los 14 municipios de la isla. El objeto de este encuentro, que ya se ha realizado en otras islas, ha sido el de dar a conocer a las administraciones palmeras el proceso de participación ciudadana para la elaboración de lo que el Gobierno espera que sea la primera Ley Canaria de Movilidad Sostenible. La consejera ha explicado que esta normativa no viene a sustituir la legislación en materia de transporte, sino que pretende homogeneizar criterios de sostenibilidad para dar respuesta al impacto ambiental de estas actividades. Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí hoy en La Palma. Iniciamos pues esa ruta por las Islas Verdes, que son las que nos faltaban para terminar con el procedimiento participativo de lo que puede ser o lo que va a ser, o lo que esperemos que sea la primera Ley de Movilidad Sostenible de Canarias. Para nosotros era muy importante hacer un esfuerzo en la participación previa a tener un borrador, porque creemos que no solo tiene que ser una ley útil para la ciudadanía, sino que tiene que ser fácil de aplicar para los municipios y para los cabildos. Ya hemos dejado en el pasado esos gobiernos donde se hacían leyes sin que nadie se enterara, salvo cuando te tocaba aplicarla o cuando te llegaba una multa. Y hemos querido darle una vuelta y hacer gobierno participativo, pues recorriéndonos todas y cada una de las islas, recogiendo pues las sensibilidades de cada municipio, intentando que esto también sea una oportunidad para la simplificación administrativa, para resolver cuestiones donde determinadas leyes pues tienen una dispersión normativa sobre lo que es movilidad sostenible y qué no, y de alguna manera pues tener una ley que homogeneice y dé seguridad a ese salto a una movilidad más sostenible de Canarias. Y como siempre decimos que Canarias es la singularidad dentro de España, pues dentro de Canarias está la singularidad de la singularidad, y por eso es absolutamente necesario venir en persona, recabar de primera mano la opinión, no solo de los técnicos, sino de la ciudadanía. Con esto les advierto que volveremos porque al final se hace necesario escuchar pues a sectores empresariales, civiles, profesionales o a la sociedad civil organizada que quiera decidir sobre lo que va a ser el futuro de la futura Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, que queremos que sea participada, lo más democrática posible, lo más útil y lo más que perdure en el tiempo, y que no sea una ley impuesta, sino que sea una ley de todos los canarios y canarias. Al final esto no es una ley que viene a sustituir ni a la ley marítima, ni a la ley de transportes terrestres, ni a la ley de carreteras. Lo que sí que viene de alguna manera es como una especie de ley paraguas a homogeneizar y a dar criterios y parámetros de sostenibilidad. Y obviamente esa es una cuestión que se va a abordar, es decir, no todos los problemas de movilidad se tienen que solucionar construyendo más carreteras, todo lo contrario. La historia y los ejemplos en todo el mapa mundial nos ha dado ejemplo que los problemas de movilidad no se solucionan solo con infraestructuras. Es verdad que algunas infraestructuras hay que mejorarlas, adaptarlas y tomar pues determinadas obras que son necesarias, pero la realidad es que los problemas de movilidad se resuelven con otro tipo de cuestiones, y esto es lo que viene a abordar esta Ley de Movilidad Sostenible. Como todavía digo, estamos en la parte previa, no tenemos todavía un borrador, ese tipo de preguntas las hacemos en este tipo de mesas, y son los técnicos, la ciudadanía, el sector empresarial quienes aportan qué debería de recogerse en esta ley. Pero sí, por supuesto, en todas y cada una de las reuniones que hemos tenido hasta ahora ha salido el asunto de las carreteras como un tema prioritario, y la coordinación, no solo entre administraciones, Cabildo, Gobierno de Canarias y ayuntamientos, sino las propias coordinaciones entre las propias áreas dentro de una administración, que el Gobierno de Canarias dialogue con infraestructuras viarias y la planificación, que los ayuntamientos y los cabildos hagan lo propio. Es decir, hablamos de una transversalidad que esta ley viene de alguna manera a poner sobre la mesa, y de alguna manera obviamente se van a afectar transportes marítimos, aéreos, por carretera y por supuesto la planificación de las infraestructuras. El Cabildo está a disposición de la Consejería de Transportes, de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, para darle la máxima celeridad. Está teniendo la directora, María Fernández, las reuniones pertinentes con los 7 cabildos para darle la mayor agilidad posible y que esta propuesta de ley se eleve al Parlamento de Canarias lo antes posible. Para La Palma y para el resto de las Islas Verdes es esencial que se aprueben y que se incorporen todas las materias que llevaremos hoy a la mesa de trabajo, que tendrá lugar hoy al terminar el último de los puntos del día. El quinto punto es la mesa de trabajo, para ver todas las
particularidades a aplicar en esta isla. Para ella conocer la demanda, esta es una ley que va a ser participada por todos los cabildos y por todos los municipios y en el que le transmitiremos en el día de hoy, en esta reunión, esos detalles a añadir a este borrador para que se incorpore en la ley pues, lo antes posible. Aprovechando la visita de la directora general de Transportes y Movilidad, le hemos preguntado por el trabajo que está realizando el Gobierno de Canarias para solucionar la problemática con el transporte marítimo de mercancías que La Palma lleva sufriendo más de 2 semanas. Recordemos que el pasado 26 de noviembre el buque Volcán de Tauce de Naviera Armas, que cubre la ruta diaria entre Los Cristianos en Tenerife y La Palma, ha sido sustituido por el catamarán Volcán de Teno, debido, según ha informado la compañía, a una avería. Una avería que, según comunicó Naviera Armas en una nota de prensa, preveía tener solventada el pasado 3 de diciembre, pero todavía sigue sin solucionarse. El problema es que este catamarán tiene una capacidad de carga de mercancías muy inferior a la del buque que estaba operando esta ruta, de manera que camiones, contenedores y planchas con mercancías que habitualmente se entregan de un día para otro no han podido embarcar o lo han hecho con retraso. Esta situación está provocando una gran incertidumbre en la recepción de productos esenciales para diversos sectores de la economía palmera, como comercios, talleres, restaurantes, hoteles e incluso el hospital. De hecho, según denuncia en una nota de prensa la Federación de Empresarios de La Palma, la falta de previsibilidad en los envíos está causando serios problemas logísticos y económicos y poniendo en riesgo la continuidad de las operaciones comerciales y la prestación de servicios básicos a la población. En este sentido, María Fernández ha asegurado que hay un plan para recuperar la capacidad de carga que tenía La Palma y que el Gobierno de Canarias está trabajando en una solución que garantice la conectividad con la isla, no solo en esta situación coyuntural, sino de forma permanente, puesto que Naviera Armas ya había anunciado que a partir de enero de 2025 el buque Volcán de Tauce será definitivamente sustituido por el catamarán Volcán de Teno. Bueno, pues lo que les puedo decir es que el Gobierno de Canarias está preocupado desde el minuto 1, ¿no? Al final todo esto se ha precipitado por una avería del Tauce, que era el que realmente cubría la línea de manera habitual, y una avería inesperada y una imposibilidad de la propia compañía para poner otro buque que pudiera cubrir, obviamente no con los mismos lineales, pero a lo mejor con la frecuencia poder cubrir, pues nos ha tenido corriendo de un lado para otro. Yo lo que quiero decirles principalmente es que tenemos que entender que estas son decisiones de empresas privadas, es decir, esto es como si de repente Iberia o Spanair o Ryanair o una compañía de repente cambia una ruta, cambia una aeronave o modifica una ruta haciendo una escala. ¿Qué es lo que puede hacer el Gobierno de Canarias y el Cabildo? Pues lo que hemos hecho, dialogar con las empresas privadas para que de una forma u otra, ya sea a través de frecuencias o a través de la compensación de una compañía con la otra, podamos devolverle a La Palma la conectividad que necesita, que tenía y que nunca debía haber perdido, ¿no? Yo a esto les puedo asegurar que estamos en coordinación con el Cabildo y que próximamente el presidente pues anunciará cómo se ha resuelto, que en los próximos días, semanas, se va a poner solución ya definitiva para que La Palma recupere la conectividad de mercancías, pues con un aumento de frecuencias, pues con una colaboración de las propias empresas para cubrir ese vacío del Tauce. Bueno, al final es verdad que hay ciertas preguntas que las tendrá que responder la empresa privada, no puedo yo hablar en su nombre. Lo que sí les puedo decir es que el Gobierno de Canarias ha estado preocupado desde el minuto 1 y lo que hemos mirado es el famoso decreto, que tenemos un decreto de conectividad marítima, que siempre se tiene que cumplir los mínimos que hay en el decreto, que en el caso de que no se cumplieran los mínimos del decreto estaríamos hablando de una OSP, de sacar a concurso y licitación pública una conectividad marítima con La Palma. Por suerte, a pesar de los inconvenientes que se han generado, pues no se ha cubierto lo que es el servicio mínimo, pero obviamente el abastecimiento de la isla, la conectividad de mercancías de la isla necesita mucho más que el mínimo, ¿no? Entonces, nosotros no podemos realmente pues financiar empresas privadas. Lo que sí podemos hacer es coordinarnos con ellos, hacerles entender lo prioritario y lo importante que es la conectividad para una isla como La Palma en materia de mercancías, que puede llegar a hablar de desabastecimiento en temas muy sensibles, no solo alimenticios, sino sanitarios. Y lo único que podemos hacer es dialogar con ellos, qué es lo que hemos hecho, y al final lo que nos ha trasladado la compañía desde el minuto 1 no es la rentabilidad, sino que lo que nos han trasladado es que hubo una avería del Tauce, que el haber tenido determinados movimientos con sus propios buques, no tenían ningún buque para cubrir esta línea, y lo que hicieron fue mover el de La Gomera
para cubrir esta línea, y cuando nosotros les dijimos no es suficiente, tienen que poner más frecuencias, intentaron hacer algunos movimientos que no podían, por ejemplo con el de la OSP del Hierro, y que caerían en un incumplimiento. Durante todo este tiempo hemos estado trabajando de la mano de ellos y de las dos únicas compañías que operan en Canarias para de verdad darle una solución antes de la Navidad a los palmeros, que para nosotros es la prioridad, ¿no? Nosotros no estamos aquí para velar por el bien de una compañía privada, estamos para velar por el bien de la conectividad de toda una isla y sus ciudadanos. En la última reunión que hemos tenido, el presidente estaba mirando con las compañías acerca de cómo cubrir los metros lineales de carga, pues aumentando frecuencias de ferries que a lo mejor son más pequeños, pero con el aumento de frecuencia compensarían. Lo que están dialogando son pues la parte más complicada, ¿no? Es decir, no es lo mismo mover una guagua que mover un buque. Hablamos de atraques, horarios, es decir, están en la parte técnica para ver cómo se resuelve. Por eso todavía no le podemos anunciar nada, pero lo que sí que les decimos es que hay un plan para ejecutar y para recuperar la carga que tenía la Palma antes de este incidente. Hombre, desde hace meses se ha puesto en conocimiento el cambio de un buque por otro, pero no se perdía ni los metros lineales de carga ni la conectividad. Lo que se avanzaba era una preocupación de si el buque era apto. El Tauce se puso y era apto, no había ningún tipo de problemática de abastecimiento ni ningún tipo de problema de conectividad de la isla. El problema o la cuestión vino hace escasas 2 semanas, cuando el Tauce se avería y lo tienen que sacar y ponen a cubrir la ruta pues un ferry que tiene una conectividad de carga de mercancías de menos de 1/3 de la que tenía el Tauce. Es decir, el problema de hace meses no fue un problema real, porque el Tauce cubría perfectamente metros lineales de carga, no se alteraron los horarios y la conectividad estaba garantizada. El problema real vino hace escasas 2 semanas y llevamos 2 semanas dialogando con las compañías, viendo cómo cada una de ellas puede mover sus propios buques para garantizar la conectividad de mercancías que teníamos antes de este incidente. Y para que la solución no sea momentánea, es decir, no hablamos de dar una solución de un parche para solucionar un problema de un buque concreto, hablamos de dar una solución permanente, es decir, que cuando esto se solucione tengamos la seguridad de que en enero, febrero y el resto del año que viene vamos a tener garantizada la conectividad. La solución que se ha buscado, y por eso se tarda más de la cuenta, porque al final hay que hacer determinados movimientos a nivel de buques y a nivel de atraques, etcétera, va a ser una solución permanente, no va a ser un parche. En el Pleno Municipal del Paso, celebrado el pasado 28 de noviembre, la portavoz del Partido Popular en el municipio, Naira Castro, advirtió de un déficit observado en las cuentas generales del Ayuntamiento de 15 millones de euros, correspondiente al ejercicio del año 2023, con el Gobierno de Coalición Canaria, liderado por Sergio Rodríguez antes de las últimas elecciones y por Eloy Martín en la actualidad. Estos datos provienen, según ha mostrado la portavoz popular a Canal 11 La Palma, del informe de la Audiencia de Cuentas, que refleja gastos muy significativos en conceptos como agencias de viajes o el show de un payaso. Castro explica, además, que en ese informe también se observa un endeudamiento por habitante del municipio de más de 3.000 euros. Endeudamiento que la concejala del PP prevé que aumentará debido a una operación prevista de crédito bancario por valor de casi 1 millón de euros. A la vista de estos datos, el Gobierno de Coalición Canaria en El Paso parece no ser muy partidario de la contención del gasto público, algo que también se refleja, como ya había advertido anteriormente el Grupo Popular, en facturas de teléfono que incluyen un total de 77 líneas, algunas de ellas con importes que rondan los 2.000 euros y sin indicación del periodo de facturación. Mi nota de prensa, como consecuencia del déficit que he observado en las cuentas generales del Ayuntamiento, que es la información que sale del Ayuntamiento, valga la redundancia en este caso, a la Audiencia de Cuentas, afirma que en todo caso hay un déficit al finalizar el ejercicio de 15 millones de euros. Tener un déficit no significa que haya una deuda de 15 millones de euros, significa que la diferencia entre los ingresos y gastos, es decir, hay una serie de ingresos anuales en el Ayuntamiento y el déficit es que han superado los gastos, es decir, han gastado el grupo de gobierno muchísimo más de lo que se les ha ingresado, de ahí ese déficit. Los gastos más relevantes, ya no solo en los 15 millones de euros, sino en lo que va de año, por ejemplo, ya lo hacía latente en el propio Pleno, han gastado en una agencia de viajes
en 2 agencias de viajes más de 52.000 euros, una cantidad que en un ayuntamiento debe contenerse totalmente el gasto, o como puede ser el gasto que ya les decía cuando les hablaba de las deficiencias que encontraba en la propia biblioteca, pues en este caso con fotografías que corroboran todo lo que digo. Ya les decía que intentarán mantener las instalaciones y no gastarse, por ejemplo, en la actuación de un payaso, pues 14.980 euros, que como digo, son todos documentos que no me invento, que me aporta la propia concejala de Hacienda en este caso, en las comisiones previas al Pleno. O sea, todo lo que yo digo se puede documentar, se puede corroborar, tengo las pruebas en todo momento, las has podido comprobar, y ya no solo eso, sino en el propio Pleno yo las muestro para que lo vean. O sea, de nada sirve que yo diga una cosa que no pueda avalar o que no pueda decir con hechos documentales que son ciertas. Ya en el propio presupuesto, el presupuesto es, para que todos nos entiendan, pues esas cuantías que se reflejan a primeros de año, que normalmente deben entrar a partir del 1 de enero y que ellos incluso han ido con retraso, que este año, de hecho, el presupuesto lo hicieron en abril, pues ya estuvieron 4 meses con retraso, que van en contra ya incluso de lo que dice la legislación. Entonces, en el propio presupuesto ya se contemplaba el endeudamiento por parte del ayuntamiento. En un primer momento, cuando yo saqué la primera nota de prensa con respecto a eso, para que no se endeudasen, me dijeron que no era así. Pues en este último pleno vuelvo a indicarles que efectivamente van a endeudarse, que aparece en el decreto 2.948 y que aparece incluso a los bancos a los que les han solicitado oferta, y que la cuantía es de 989.000, casi 1 millón de euros. Ya ante estos datos la propia concejala de Hacienda no me podía desmentir y evidentemente decía que era cierto. También en aquel momento en el propio pleno me decía: la información de los 15 millones es falsa, y decía: el interventor me corrobora, minutos después decía: el interventor me corrobora que efectivamente tenemos un déficit de 15 millones de euros en el ejercicio. No tengo por qué mentir, yo no me dedico a mentir para hacer oposición, como digo, tengo todo documentado. El informe del interventor tendrá que salir antes de mayo del próximo año, porque así lo contempla la legislación, y estaremos atentos a ver con qué déficit han cerrado en el 2024. Para mí, salud financiera, para los que nos oyen, salud financiera, evidentemente, una persona que tenga una nómina y que no tenga préstamos, evidentemente, pues el banco les dará un préstamo, para que todos nos entiendan. Salud financiera para mí significa que los ciudadanos del municipio del Paso no tengan que endeudarse, como hasta ahora dice la audiencia de cuentas, con más de 3.198 euros, que no lo digo yo, lo dice la audiencia de cuentas, con más de 3.198 euros, que no tengan que endeudarse por préstamos en bancos, porque esto incluso, lo que dice la audiencia, es el año pasado, a 2023. Luego este año, cuando se endeuden, ya le preguntaba que cuánto iba a ser la cuantía y me dijo que no lo sabía, que lo desconocía porque no había hecho el préstamo. Evidentemente será más dinero, deduzco. Ya nos enteraremos en mayo, cuando hagan la liquidación, cuando hagan el préstamo, pero que van a hacer un préstamo y van a endeudar a los vecinos, está claro, y al propio ayuntamiento. Exacto, el índice la propia audiencia en el informe nos indica que se obtiene dividiendo el pasivo corriente con el no corriente existente, y de ahí lo divides entre el número de habitantes y la deuda por cápita, pues te aparece que en el Paso sus habitantes deben 3.198,5, una cuantía que a todas luces es llamativa y sobre todo preocupante para la oposición. Pues como por ley tienen que dármelo, y así se los he hecho saber en un plazo determinado de 5 días, porque lo dice la legislación aplicable y vigente en España a día de hoy, y continuamente pues lo incumplen. Ya lo he dicho en los plenos, ya últimamente ya he indicado que de no tener información que estoy requiriendo desde hace más de 1 año y medio, procederé a entablar las acciones que en derecho me amparan, y evidentemente pues está claro que a día de hoy hay algunas cosas, o sea, alguna documentación que en este caso de presupuesto, de cuentas y de audiencia de cuentas están obligadas a darnos, y ya no solo porque se lo pida la oposición, sino porque realmente así lo hace la propia audiencia, que tienen que darnos esa información para llevarlo a pleno. Pues ahí sí que están cogidos de las manos y tienen que darlo, y lo han dado de hecho. En este caso, que por eso estamos hablando de lo que estamos hablando y por eso me he enterado de todo esto.
Pues desde el Partido Popular entendemos que se pueden hacer las cosas de otra manera, no vengo a criticar la gestión que puedan hacer con los colectivos, en el sentido de pues, cualquier reunión con mayores o con lo que se celebre. Yo no entro a eso porque sé que a todos nos ilusiona cuando estamos en gobierno hacer determinadas actividades. Lo que sí que me preocupa es que no tienen una contención del gasto público consciente ni evidente, que se lo advierte la audiencia de cuentas, que se lo advierte el interventor, que se lo advierte la oposición y siguen gastando a diestro y siniestro, como digo, un show de un payaso tallarín, dice más concretamente el decreto, 14.900 euros. De locura, desde mi punto de vista, hacer este tipo de gastos desorbitados, como pueden ser 52.000 euros en agencias de viajes, como dije anteriormente, y así un sinfín de gastos que me parecen que no son correctos, en el sentido que es un ayuntamiento, que al final lo que tenemos que dar es servicio a los vecinos, que está muy bien hacer celebraciones, pero que tenemos que hacerlas con cabeza, con contención del gasto, que oye, que te lo está diciendo la audiencia de cuentas, que no te lo está diciendo el vecino que es de la oposición y que no es correcto, te lo están diciendo técnicos, auditores, te lo están diciendo interventores, te lo dice también la oposición. No sé, creo que hay que hacérselo mirar. Esto, la relación de facturas de teléfono, he podido conocer este dato porque llevaron una relación extrajudicial de crédito y entonces eso se lleva a sesión plenaria. Todas las relaciones de créditos extraordinarios se llevan a una sesión plenaria y te tienen que dar documentación. ¿Cuál es mi sorpresa? Que entre los listados me entregan una serie de hojas, de más de 3 hojas de facturas de teléfono, 3 no 4 para ser más exacta, donde aparece una relación de números de teléfono y muchos de ellos con importes superiores a 2.000 euros y 1.900, 1.000, entonces eran cuantías bastante llamativas, no solo las cuantías, sino la cantidad de números de teléfono, más de 77 líneas. Entonces he pedido, ya me han pasado el plazo legal permitido de 5 días, he pedido por activa y por pasiva que me den, evidentemente no la titularidad de los móviles, porque la titularidad está a nombre del Ayuntamiento del Paso, pero sí quiénes son los usuarios y en qué se han gastado más de 2.000 euros en facturación. Evidentemente, pues siempre se puede conocer por la numeración quién puede ser el usuario, pero yo no me atrevo ni me aventuro hasta no tener la documentación, porque como te digo, para mí la documentación es clave para testificar y dar cuenta de que lo que digo siempre es cierto. Lo desconozco porque aquí lo único que me aparece en la factura es el titular que sería Telefónica, en este caso, la telefonía, o sea, la compañía de teléfono, la factura, el importe, pero no me aparece la relación contable, pero en ningún caso me aparece la fecha de facturación. También se la pedí. Deduzco que sí, porque hay demasiadas líneas que aparecen como con una cuota de 15 euros, de 60, de 80, de 100, de 400. Pero como digo, las mayores cuantías ya les pedí que me dijesen de quién y en qué. Con esto ya nos despedimos, pero mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 en Canal 11 La Palma, tu televisión bonita.